El crecimiento es parte de la vida. Tener una vida fructífera incluye por lo menos 3 cosas. El cambio de tu mente, es decir, la renovación de tu entendimiento de acuerdo al modelo del reino de los cielos. La segunda cosa es que tienes que estar dispuesto a hacer cambios, ajustes que te lleven a implantar la nueva información en tu vida. Y la tercera, debes tener perseverancia, seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir aplicando. Te invito a que juntos trabajemos haciendo estas 3 cosas de manera que crezcamos como lo hizo Jesús, en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres. Buena tarde para cada uno de ustedes. Les saluda el pastor Rolando Leiva. Volvemos al estudio de 1 Corintios capítulo 12 en esta ocasión. Quiero leer para comenzar versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Pues hoy quiero quiero guiarte a que pensemos sobre esta figura que el apóstol Pablo utiliza, o esta analogía que él utiliza para hablar del cuerpo de Cristo con la analogía del cuerpo, para que podamos entender cómo es que Dios nos ha incluido dentro de su cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, para accionar sus propósitos dentro del reino. La primera cosa que me gustaría enfatizar o plantear acá es la decisión del Señor, la decisión soberana de Dios de incluirnos. Fíjese que la salvación fue planeada por el Señor desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios 1:3. Nuestra vida fue diseñada y planeada antes de la fundación del mundo y anunciada en los últimos tiempos para que nosotros podamos entrar en ella y disfrutar de la vida eterna y el compañerismo de nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera, se plantea que el creyente fue incluido por decisión divina. O sea, cuando nosotros creemos en Jesús, parte de su propósito es integrarnos a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, cuerpo de Cristo que está compuesto por todos los creyentes en todo el mundo que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Le hemos recibido, nos da el derecho de ser hijos de Dios, nos da su espíritu, dice su palabra, y luego nos incluye en el cuerpo para accionar sus propósitos a favor del reino de los cielos. El versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todas, es el mismo. Mire cómo por 3 ocasiones se repite la misma idea. El Espíritu, Dios, el Señor. Él es el que ha decidido lo que nosotros tenemos que hacer dentro del cuerpo. Él decide la función que yo realizo. A cada uno le dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice el versículo 8. Sin embargo, usted se va a encontrar con personas que quisieran ser lo que no pueden hacer. Y muchas personas estamos soñando a veces con que nos gustarían hacer cosas porque son más visibles que las que Dios nos ha llamado. Bueno, la idea es que Dios diseñó nuestra posición en el cuerpo porque Él sabe todo. Y Él sabe cómo integrarnos y cómo integrar nuestras capacidades en función de sus grandes propósitos. Dice el versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro el hacer milagros, a otro profecía, discernimientos de espíritus, diversos géneros de lengua, a todos se nos dio a beber. Y todas estas cosas las hace uno mismo y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Ya se dio cuenta? Él decide. Él decidió la salvación. Él nos provee la salvación y Él también decidió dentro del cuerpo cuál es nuestra función. El cuerpo es el templo del Espíritu. Así lo hemos visto ya y hemos estudiado un poco sobre eso. El Espíritu es el que habita en el creyente
cuando nosotros invitamos a Jesús. El Señor del cuerpo o el Señor es la cabeza del cuerpo y nosotros pues somos los miembros de ese cuerpo con el que Dios actúa en el mundo. ¿Y cómo lo ha hecho Dios? Dios dice que tiene diversidad de dones u operaciones, es la palabra que utiliza aquí en el versículo 8, 4 al 8. Maneras diferentes en que nosotros podemos funcionar dentro del cuerpo de Cristo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad, pero el Espíritu que da es el mismo. El Señor es el mismo. Dios, que planeó todas las cosas, es el mismo. Hablamos de dones y hablamos de talentos. El talento es la habilidad natural con la que cada persona nace. Esa habilidad con la que nosotros desarrollamos algunas actividades desde muy niños y que las podemos desarrollar en una profesión, y de ahí surgen lo que son las carreras universitarias, ¿no? En donde las personas se dedican y son especialistas y son muy capaces en lo que hacen. Pero están los dones. El talento es una habilidad con la que uno nace. El don es una habilidad espiritual para hacer una cosa a favor del reino y dentro del cuerpo de Cristo o fuera del cuerpo de Cristo. Es una habilidad sobrenatural porque no depende de mis capacidades, sino depende de que el Espíritu de Dios esté en mí y Él me ha dado esa capacidad sobrenatural para hacer cosas que sirven para los propósitos divinos. Dice palabras de sabiduría, de ciencia, hacer milagros, dar profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas. Hablamos aquí de profecía como esa capacidad extraordinaria para exponer la palabra de Dios. En ese sentido, Dios es el que planeó esas operaciones y nos ha dado a nosotros en forma sobrenatural esas capacidades para hacer bien ese trabajo. Dios. Siempre Él tiene la supremacía en todo. ¿Por qué? Él diseñó nuestra vida dentro del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros tenemos que tener la humildad de aceptar esa posición y servir. Lo otro que tenemos que comprender es la inclusión. Me encanta el tema de la inclusión. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos preferidos. ¿Verdad? Nosotros aquí decimos no tiene hijos si tiene entenados o no tiene hijos si tiene hijastros. Dios tiene hijos y a todos nos ha dado la oportunidad de ser parte de lo que Él es, su cuerpo. Ahora, utilizando la analogía del cuerpo, ¿no? Que tenemos la cabeza donde se toman las decisiones y el cuerpo que ejecuta las decisiones de la cabeza. El cuerpo es uno y obviamente la cabeza es Cristo, dice la Biblia. La iglesia es el cuerpo de Cristo por el cual Jesús murió y su cuerpo debe de responder a los anhelos y a los propósitos de la cabeza. ¿Pero en qué sentido? Todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Nadie puede decir no soy más importante o menos o soy menos importante, porque nosotros valoramos las capacidades y las acciones que hacen las personas de acuerdo a la visibilidad en que tenemos. Entonces por eso valoramos más las manos, valoramos más las piernas, los ojos, porque pensamos que esas son las funciones más importantes. Pero ¿qué hace uno sin riñón? ¿Qué hace uno sin corazón? ¿Cómo puede funcionar un ser humano sin el corazón? ¿O cómo puede funcionar sin un páncreas? Vea todas las dificultades que se nos presentan cuando no funcionan miembros que ni siquiera sabemos cómo son. No los vemos, pero ahí están y su importancia no depende de la visibilidad, sino de su función. Entonces, en ese aspecto, la inclusión en el cuerpo de Cristo es tan valiosa porque usted desempeña funciones que no son muy visibles a los ojos humanos, pero que son claves para que el cuerpo funcione bien. Nadie debe menospreciarse. La tercera cosa que es importante comprender aquí en 1 Corintios es acerca del cuerpo de Cristo, es que somos uno, pero que actuamos con interdependencia. Muchos miembros actuando interdependientemente unos de otros. Y esta es una función muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no fuimos, el cuerpo no está diseñado para funcionar como un solo miembro, con un solo miembro, sino
la función de todos los miembros hace que nosotros actuemos en forma apropiada. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres. A todos se nos dio a beber el mismo espíritu. Esto lo que está diciéndonos es la importancia que tiene, que fuimos todos incluidos, a todos se nos dio la misma porción, pero a todos se nos exige actuar con interdependencia. El cuerpo, dice, es uno solo, pero tiene muchos miembros. Si dijere el pie porque no soy pie, si dijere la mano porque no soy pie, no soy valioso, no sirvo, entonces, ¿qué haríamos si todo el cuerpo fuera pie? Dice el apóstol Pablo. Así que ahí también nos plantea esa situación. La idea es que no funcionamos para hacer que un miembro sobresalga más que otro, sino todos actuamos en coordinación para realizar la actividad que el cuerpo necesita realizar, dirigidos todos por la cabeza. Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No somos así, sino Dios nos diseñó para que todos podamos hacer la función que nos corresponde y desde ahí contribuir a toda la actividad que el cuerpo realiza. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y cada uno miembros en particular, dice 12:27. A unos puso Dios como apóstoles, a otros profetas, a tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos maestros? ¿Sanan todos? No. La idea es que el cuerpo de Cristo está dosificado de tal manera que tiene capacidad, tiene provisión para accionar en todas las funciones que necesita. Así que el llamado de Dios para nosotros es entender, somos parte del cuerpo de Cristo, valiosísimo. Dios lo diseñó de esa manera. Nosotros todos somos incluidos, judíos y griegos, eran las dos maneras de dividir el mundo en aquel tiempo. Judíos y griegos, esclavos y libres. Todos somos bautizados en el mismo espíritu, con el mismo espíritu y dentro del mismo cuerpo, para que no estemos compitiendo por ganar una posición dentro de él. Dios nos ha dado esa posición. Dios es tu Señor, si le has recibido. Él es la cabeza. El cuerpo debe de funcionar para cumplir los deseos de la cabeza. La unidad y la interdependencia nos permite a nosotros no solamente cumplir la función que Dios ha diseñado, sino también realizar las acciones que Dios quiere realizar a través del cuerpo de Cristo. Dios dice que quiere que prediquemos el Evangelio, que ayudemos a los necesitados, que ganemos personas para su reino, que extendamos su reino, que nosotros compartamos con los demás, que nos visitemos unos a otros. Son todas funciones que el cuerpo de Cristo debe realizar. Cada uno nació para ser parte de algo extraordinariamente grande, que es el cuerpo de Cristo. Esto nos da no solamente inclusión, nos da identidad, nos da honor. ¿Por qué? Somos parte de lo que Dios está haciendo. El colaborador de Dios dice, colabora en lo que Dios está haciendo. El cuerpo de Cristo realiza, los miembros del cuerpo de Cristo realizamos lo que ya Dios está haciendo en el mundo. Mire qué magnífica idea esa. Todo lo que Dios hace hoy en el mundo, lo hace a través suya. Si Dios quiere hablar con personas, generalmente nos usa a nosotros. Si Dios quiere sanar a alguien, lo manda a usted a orar. Si Dios quiere ayudar a alguien, pone en su corazón el hacerlo. En fin, Dios quiere usarnos y nosotros hacemos bien en integrarnos. Ser parte de un cuerpo pequeño, una iglesia local, es muy importante. ¿Por qué? Porque una iglesia local se organiza para poder realizar distintas tareas que el mundo necesita y que ella misma necesita. Seguiremos la otra semana hablando un poco más sobre ¿qué significa ser parte del cuerpo de Cristo? Que Dios te bendiga. Esperamos que tú encuentres tu posición,
la pongas al servicio de los demás, la desarrolles, la integres en un ministerio y que de ahí surja un ministerio que bendice a muchas personas. Que Dios te bendiga entonces y nos veremos pronto.